Diferentes aspectos de la gnosis. Habla para vosotros, Samael Aun Weor. Así que ustedes están aquí para escucharme, y yo para hablarles. Antes que todo, debemos comprender la necesidad de entendernos recíprocamente. Entre todos vamos a inquirir, vamos a buscar, a indagar, con el propósito de saber realmente cuál es el objeto mismo de la existencia. Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para qué. Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto de la vida. Indubitablemente tenemos que resolver el enigma de nuestra existencia, tenemos que entender el sentido de la vida. Nuestro movimiento gnóstico internacional tiene 5 millones de personas, se haya establecido en todo el hemisferio occidental, y pronto estaremos conquistando la Europa, el Medio Oriente, y la totalidad del continente asiático. Hemos formado una corriente esotérica crística, que no tiene sino un solo motivo, la autorrealización íntima del ser, y eso es todo. Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos. El cuerpo físico no es todo. Ver el organismo humano de cualquier persona no es haber conocido en verdad al ser. El organismo está compuesto de órganos, estos de células, las células por moléculas, y las moléculas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano está compuesto por distintos tipos y subtipos de energía. Einstein dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó, la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. En síntesis, diríamos que la vida es energía determinada por antiguas ondulaciones vibratorias determinadoras de nuevas frecuencias ondulatorias. Los científicos podrán conocer la mecánica de la célula viva, pero nada saben sobre el fondo vital. En nombre de la verdad diremos que ellos han fabricado poderosos cohetes atómicos que viajan a la luna, enormes barcos, bombas atómicas, etc., mas hasta ahora, no han sido capaces de elaborar un germen vegetal capaz, o con posibilidades de germinar. Jugarán con la inseminación artificial, podrán realizar muchos experimentos con zoospermos y óvulos, podrían hasta lograr hijos de incubadoras o cubetas de laboratorios. Es incuestionable que cualquier zoospermo unido con un óvulo podría originar en circunstancias favorables la célula germinal, y ésta tendría posibilidades de desarrollo. Así después, que puedan nacer hijos de laboratorio, es algo que no lo ponemos nosotros en tela de juicio, mas eso no es modo alguno haber resuelto el problema de la vida y de la muerte. Si ponemos las sustancias químicas de un zoospermo y un óvulo sobre la mesa del laboratorio para ser estudiada, estoy seguro que los científicos podrían perfectamente elaborar un zoospermo masculino y un óvulo femenino. Estoy seguro que podrían hacerlo muy igual al natural, pero lo que también estoy absolutamente seguro, es de que jamás de tales gametos artificiosos podría lograrse la creación de un nuevo organismo humano. Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, uno de las lumbreras más grandes que hemos tenido en nuestro país México, logró crear la célula artificial. Él fue el autor de la teoría de la plastogenia, creó una célula muy similar a la célula natural, mas esa célula jamás tuvo vida, fue una célula muerta. Así que los hombres de ciencia juegan con la mecánica de los fenómenos, con lo que la naturaleza ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla vegetal susceptible de germinar, y se pronuncian contra eso que es lo real, contra lo divinal, contra el divino arquitecto del universo. Fácil es pronunciarse contra el Logos, muy fácil es negar al divino arquitecto, pero demostrar tal aseveración, tal negación, cuán difícil, porque hasta ahora no ha aparecido sobre la faz de la tierra un solo científico capaz de hacer un germen de la más insignificante hierba, un germen artificial, y que ese germen germine de verdad. Podrán hacerlo aparentemente muy exacto, pero no germina, está muerto. Podrán los científicos descomponer amibas o amebas, y lograr también unión de organismos protoplásticos, con otros protoplásticos, etcétera, etcétera, pero jamás crearán vida. Jugarán siempre con lo que ya está hecho. Se hacen injertos vegetales con los cuales se altera fundamentalmente la flora. Los frutos de tales injertos no tienen los mismos valores energéticos que los frutos realmente originales. En todo caso se juega con la mecánica de los fenómenos, con lo que ya está hecho, y eso es todo. Cuando se trata de explorar el organismo humano,
Se descubre la célula viva, pero los científicos desconocen la fuerza vital. Obviamente el organismo humano tiene un isus formativos, es decir, un fondo vital, orgánico. Quiero referirme en forma enfática al lingam sarira de los filósofos, el cuerpo vital, a la condensación termoelectromagnética. Los científicos rusos en estos momentos están estudiando el cuerpo vital, poseen un aparato extraordinario de percepción óptica, mediante el cual les ha sido posible ver y fotografiar el cuerpo vital. Se le estudia en relación con el organismo físico, y fuera también del organismo físico, le han dado los científicos rusos un nombre al cuerpo vital, le denominan cuerpo bioplástico, así que el cuerpo físico tiene un asiento vital, sin el cual no podría existir, pero eso no es todo. Más allá del cuerpo físico y de su asiento vital orgánico, está el ego. Mucho se ha discutido sobre el ego. Innumerables teorías antitéticas se combaten entre sí. Muchos son los adoradores del ego, muchos son los secuaces del alter ego. Para algunas escuelas el ego es sagrado, para otras el ego es dual. Se habla del yo superior y del yo inferior. Se dice que el yo superior debe dominar al yo inferior, lo cual es falso. Para poder hablar sobre ego con autoridad, se necesita haber desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Solo así y por experiencia directa puede mencionarse con claridad meridiana al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo, leer alguna teoría sobre el ego, hacerla propia y luego defenderla a capa y espada, resulta en el fondo empírico, situarse en tal o cual escuela, para accionar desde allí, y reaccionar defendiendo la conciencia egoica. De hecho resulta ininteligente. Nosotros necesitamos saber qué es ese ego, ese yo, que domina el cuerpo vital y el cuerpo físico. Sentar tesis sin experiencia directa es paradójico, incongruente, ilógico. No resiste en verdad un análisis de fondo. Podíamos usar la lógica deductiva o inductiva, los silogismos o los progilogismos, cualquier disciplina intelectual de Oriente o de Occidente, para defender nuestra tesis con respecto al ego. Cada cual es libre de usar procedimientos de cualquier tipo para defender sus puntos de vista, relacionados con la cuestión egoica, pero tampoco eso resulta en el fondo inteligente. Hay que ir más lejos, hay que experimentar. Solo así, con base en la experimentación directa y no indirecta, es como podremos en verdad sentar axiomas matemáticos con respecto al mí mismo, al ego. Obviamente los mejores psicoanalistas, teosofistas, etcétera, han errado con respecto al ego. Hablando sobre el ego subliminal, falla lamentablemente el alter ego de los grandes espiritualistas. Tampoco resiste un análisis superlativo o trascendental. Es teórico en el fondo. Hasta la misma H.P. Blavatsky erró en cuanto al ego. Le consideró divinal. Si ella hubiese experimentado la realidad del mismo, no habría defendido tanto la conciencia egoica. ¿Qué es pues ese yo, ese mí mismo, que en nuestro interior cargamos? Solo autoobservándonos psicológicamente descubriremos lo que es: manojo de deseos, recuerdos, pensamientos, opiniones, conceptos, pasiones, violaciones, etc. Ostensiblemente, tal ego ni siquiera es una unitotalidad, una unicidad. Tal ego en el fondo resulta pluralizado. Quiere decirse con entera claridad que el ego es múltiple. Eso me recuerda a los tibetanos. Afirman ellos en forma enfática, que dentro de cada ser humano existen muchos agregados psíquicos. Indubitablemente los mismos representan en verdad nuestros defectos de tipo psicológico: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. En el crístico Evangelio del Gran Kabir Jesús, se dice que Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Obviamente se trata de los 7 pecados capitales, de ello no cabe duda alguna. Mas estos 7 se pueden multiplicar por otros 7 y otros 7, más, y en el fondo, nuestros defectos son polifacéticos. Aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladares de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos los defectos cabalmente. Si se habla de 7 demonios, podría citarse a millares de demonios, pues, repito, nuestros defectos son polifacéticos. Entonces tales miríadas de demonios, tales cantidades forman el ego. Incuestionablemente, el yo es. Existe el yo de la ira, el yo de la codicia, el yo de la envidia, etc. Toda esa multiplicidad de yoes, parecen personas, son personas psicológicas, dentro de nuestra persona. Se combaten entre sí mutuamente, no guardan orden de ninguna especie. Cuando uno de la legión logra dominar los centros capitales de la máquina,
Se cree el único, el amo, el Señor, después es desplazado. Estamos llenos de muchas contradicciones en la vida, tan pronto afirmamos algo, como lo negamos. No tenemos un centro de gravedad permanente. Esto indica con entera claridad de que somos una multiplicidad de elementos indeseables. Lo más grave de todo esto, es que dentro de cada elemento inhumano se halla enfrascada la conciencia. Los psicólogos antiguos del siglo pasado, denominaban objetivo a todo lo que corresponde al mundo físico, a la experiencia sensual, y lo subjetivo a todo lo relacionado con los procesos psíquicos. Nosotros los gnósticos, somos diferentes, llamamos objetivo a lo real, a lo espiritual, a lo verdadero, y subjetivo a lo sensual. Desafortunadamente todos los elementos indeseables que en nuestra psiquis llevamos, son subjetivos. La conciencia, la esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos elementos de tipo subjetivo. Ahora nos explicamos por qué la conciencia de las personas se encuentra en estado inconsciente, dormida. Desgraciadamente las gentes en modo alguno aceptarían que duermen, suponen las multitudes que están despiertas, y cuando alguien les enfatiza la idea de que tienen la conciencia dormida, hasta se ofenden. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, podrían ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores, mas las gentes duermen, tienen la conciencia en sueño. Despertar es indispensable, urgente, inaplazable. Todos los aquí presentes están dormidos, duermen. Todos los aquí presentes jamás han visto al mundo como es. Ustedes sueñan con un mundo que no conocen, lo ven con su conciencia onírica, jamás lo han visto realmente, creen que conocen el planeta Tierra mas no le conocen. Más aún, estoy seguro que ni siquiera conocen un solo pelo de su bigote. Preguntaría a cualquier varón de los aquí presentes, ¿cuántos átomos tiene siquiera un solo pelo de su bigote? ¿Quién podría darme una respuesta exacta y matemática? ¿Quién podría pasar ante el pizarrón para hacer la suma total de esos átomos, para demostrarlo con una ecuación aritmética, o para sentar una premisa conducente a un silogismo exacto? Estoy seguro que eso no es posible. La conciencia de los aquí presentes está dormida. ¿Quién de los aquí presentes ha visto alguna vez la verdad? ¿Quién conoce la verdad? Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio. Y cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieran la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego, despierta, puede experimentar eso que es lo real, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo. Nada sabremos en verdad sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sería imposible experimentar lo real, si antes no liberamos la conciencia, si antes no la extraemos de entre todos esos elementos indeseables que constituyen el ego. Cuando nosotros hayamos quebrantado los diversos elementos inhumanos y subjetivos que forman el yo de la psicología experimental, la conciencia será libre soberana. Solo entonces experimentaremos lo real. Nosotros vivimos en sueños, no hemos visto, repito, el planeta Tierra tal cual es. Soñamos con el sueño Tierra, pero esto es pictórico para nosotros. Cuando nuestra conciencia despierte, veremos que la Tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma. Veremos una Tierra multidimensional, conoceremos el cuerpo vital de esta mole planetaria en que vivimos, descubriremos los misterios de la vida y de la muerte, todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Cuando la conciencia despierte, entraremos en contacto con otras humanidades que viven junto a nosotros, y que hasta la fecha presente las ignoramos. No somos los únicos habitantes de la Tierra. La humanidad terrestre en modo alguno es la única humanidad que vive sobre la faz de la Tierra. Aquí en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanidades en las dimensiones superiores de la naturaleza. Hay otras razas humanas, jinas diríamos, que desconocemos. No todos los seres humanos salieron del Edén. Aún existen razas humanas que no han salido del Edén, y que viven en la cuarta vertical, en el cuerpo gigantesco vital de esta mole planetaria que gira alrededor del Sol. Gentes hay, repito, felices en estado paradisíaco, gentes del Edén, de los campos elíseos, de la tierra prometida, donde los ríos de agua pura de vida, manan leche y miel. Gentes que no han salido jamás del paraíso, viven a nuestro lado y sin embargo ni las vemos, ni las tocamos, pero existen. Ustedes, repito, no han visto el planeta Tierra,
no lo conocen, solo en sueños ven un planeta deformado, un planeta pictórico, un planeta sueño. Despertar es indispensable, la humanidad común y corriente tan solo posee un 3% de conciencia despierta, y un 97% de conciencia dormida, raro es el que tiene un 10% de conciencia despierta. Si la humanidad en general tuviese un siquiera 10% de conciencia despierta, entonces, no habría guerra. Cuando uno desintegra al ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando llega a la aniquilación budista, la conciencia se despierta absolutamente en un 100%, entonces se abren ante nosotros las puertas maravillosas de la tierra prometida. Entonces nos ponemos en contacto con los dioses antiguos, citados por la mitología griega, entonces descubrimos verdaderamente lo que es la religión sabiduría. No sería posible nada de esto, si antes no nos resolviésemos a pasar por un cambio radical. Así como estamos con la conciencia dormida en estado de inconsciencia total, somos verdaderos cadáveres vivientes, estamos muertos para el ser, no tenemos realidad ninguna. En nombre de la verdad, he de decirles a ustedes que somos víctimas de las circunstancias. Es necesario aprender cómo iniciar nuevas circunstancias, pero nosotros somos víctimas de las mismas. Solo el ser puede hacer, nosotros no podemos hacer nada, existimos sobre la faz de la tierra exclusivamente con el propósito de servir a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros es una máquina encargada de captar determinados tipos y subtipos de energía cósmica. La máquina humana transforma los distintos tipos de energía y los retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Somos máquinas al servicio de la economía de la naturaleza, nos creemos muy grandes y muy sabios, cuando en verdad no somos sino máquinas al servicio de la gran naturaleza. La humanidad entera es un órgano de la naturaleza, un órgano encargado precisamente de asimilar y eliminar determinadas sustancias y fuerzas, y nos creemos poderosos cuando en verdad no lo somos. Reconocer lo que somos es indispensable, creemos ser ya hombres en el sentido más completo de la palabra, cuando todavía no lo somos. Ser hombres es algo muy grande. El hombre es el rey de la creación, y nosotros todavía ni siquiera somos reyes de sí mismos, no hemos aprendido a dirigir conscientemente nuestros procesos psíquicos, y sin embargo nos creemos grandes, hemos de empezar si queremos cambiar por reconocer lo que somos. Incuestionablemente no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir, pero nos creemos sabios. El Logos, el Sol, está haciendo en estos instantes un gran experimento. Lo que hace en el tubo de ensayo de la naturaleza, quiere crear hombres. En la época de Abraham, el judío, se hicieron muchas creaciones. Durante los primeros 8 siglos del cristianismo, se lograron crear cierta cantidad de hombres. Por estos tiempos se está haciendo un nuevo esfuerzo. Se quiere crear hombres. El Sol ha depositado en nuestras glándulas sexuales los gérmenes para el hombre, pero esos gérmenes pueden perderse, no es seguro que se desarrollen, si queremos que el hombre nazca en nuestro interior, como la mariposa en la crisálida, necesitamos cooperar con el Sol, solo así podrán tales gérmenes desarrollarse en nosotros. Obviamente, se necesita de un terreno adecuado para el desarrollo de los gérmenes del hombre, se necesita de la disponibilidad al hombre, si alteramos el organismo, si nos prestamos a injertos glandulares, si estamos de acuerdo con los trasplantes orgánicos, etc. El terreno orgánico no será favorable para el desarrollo de los gérmenes del hombre. En el pasado hubo una raza humana, que definitivamente estableció una dictadura política, tal raza prohibió todo lo relacionado con cuestiones religiosas, la inteligencia comenzó a degenerar. Esa raza se entregó a toda clase de experimentos glandulares, trasplantes, etc., con el tiempo comenzó a deformarse, la morfología fue alterada fundamentalmente, los procesos degenerativos se intensificaron cada vez más, se empequeñeció a través de los siglos la citada raza. Pasaron miles y millones de años y su involución se fue haciendo cada vez más atroz. Terminó dentro de un círculo mecánico, horrible, nefasto. Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la Tierra. Quiero referirme en forma enfática a las hormigas, raza humana degenerada. No estoy afirmando en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio, quien haya desarrollado las facultades superlativas y trascendentales del ser,
Quien pueda dominar completamente los legovinismos del gran avatar Ashiatashiamas, quien haya despertado la conciencia superlativa y trascendental, quien haya eliminado el ego, podrá, estudiando las tablillas acásicas de la naturaleza, verificar por sí mismo y en forma directa, no indirecta, lo que aquí estoy afirmando enfáticamente. Discutir por discutir, o sentar antítesis para arguir con el propósito de destruir las afirmaciones aquí hechas, resulta demasiado superficial y sin base, cuando no se ha experimentado con los legominismos de Ashiatashiamas. Así que si nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérmenes para el hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el cuerpo astral, que todavía no lo tiene la humanidad. Son los gérmenes para el cuerpo mental, que tampoco lo tienen la gente. Son los gérmenes para el cuerpo de la voluntad consciente, que aún no tiene la humanidad. Sin embargo, teosofistas, señores rosacrucistas, yoguistas, acuarinistas, etcétera, 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 creen que tienen todo esto y mucho más. Creen que ya tienen el septenario teosófico, que son hombres íntegros, unitotales, que ya van para dioses inefables, etcétera, etcétera, aunque se emborrachen en las cantinas. Fin de la conferencia.